Dios bendiga a cada una de las personas que me van a estar, gloria al Señor, viendo a través de YouTube, gloria al Señor. Espero de que este mensaje, gloria al Señor, sea de grande bendición para cada una de las personas que me van a estar, gloria al Señor, viendo. Le pido en el amor del Señor que tome su Biblia, gloria al Señor, tome su Biblia, gloria al Señor, tome papel y lápiz, gloria al Señor, y escriba, gloria al Señor, esta enseñanza, gloria al Señor, de lo que es, aleluya, el propósito de los milagros, amén. El propósito por los cuales, gloria al Señor, el Señor Jesús obró milagros, gloria al Señor, en su ministerio en la tierra, gloria a Dios, aleluya. Disculpen si mi voz está un poquito mal, gloria al Señor. Intentaré hablar un poco más fuerte, gloria al Señor, para que usted también pueda escucharme bien, gloria al Señor. Vamos a estar empezando, gloria al Señor, amén, hermanos. Quiero dar mi nombre es Oscar Rodríguez. Gracias a cada uno que me va a estar viendo. Dios bendiga a los hermanos y a los amigos que me van a estar viendo, gloria al Señor, amén. Esta hermosa, gloria al Señor, enseñanza, aleluya. Y es el propósito de los milagros, gloria al Señor, amén. Hay una doctrina dentro del cristianismo que se llama cesacionismo, amén. Los cesacionistas creen que no hay, gloria al Señor, eso mismo es la doctrina de que los dones espirituales, tales como hablar en lenguas, profecía y sanación, cesaron con la era apostólica. Estoy aquí, gloria al Señor, leyendo gloria al Señor, a lo que escribí, gloria al Señor. Y el cesacionismo es cuando las personas creen que lo que es los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de Dios, todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas, gloria al Señor, señales, prodigios, se acabaron, según dicen ellos, se cesaron porque solamente eran parte de la era apostólica. Ellos creen que solamente para los apóstoles, para la primera iglesia primitiva, ellos creen de que solamente para ellos era lo que son las señales, los prodigios, los milagros, gloria al Señor. Pero yo como pentecostal, gloria al Señor, y como todo el pueblo pentecostal, creemos que los dones espirituales todavía están activos, gloria al Señor. Amén. A través de la obra del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, como pentecostal, pues quiero, gloria al Señor, explicarle a los cesacionistas por qué yo creo, gloria al Señor, en los milagros, gloria al Señor. Perdón, no voy a explicar hoy por qué yo creo en los milagros. Voy a explicar el propósito de los milagros en la vida de Jesús, gloria al Señor, amén. El por qué yo creo en milagros tal vez sería en otra ocasión, aunque yo creo que ya he hablado un poco antes de ello, así que si usted puede ver los videos anteriores de mi página, gloria al Señor, de mi canal de YouTube, gloria al Señor, Oscar Rodríguez, usted puede ver, gloria al Señor, argumentos que ya he dado anteriormente, a lo que concierne en por qué yo creo en los milagros, gloria al Señor. Pero quiero dar 9, gloria al Señor, 9 datos, gloria al Señor, específicamente que el Señor Jesús habló, gloria al Señor, para hablar de por qué el Señor Jesús obraba milagros, gloria al Señor. Y vamos a empezar, gloria al Señor, tomándolos de los evangelios, gloria al Señor. Y el número uno es este. El propósito de los milagros del Señor Jesús. Número 1 es, Dios está con Jesús. El propósito por el cual Jesús obró milagros, número 1 es, porque Dios está con Jesús. Eso lo dice en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 2. Dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mire lo que dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aquí, gloria a Dios, Nicodemo, este rabino, le dice al Señor Jesús: sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Porque si Dios está con esta persona, si Dios está contigo, entonces tú puedes hacer estas señales. Tú puedes obrar de esta manera, milagrosamente. Pero, gloria al Señor, amén. Pero si una persona no está con Dios, si Dios no está con esa persona, dice que Él no puede obrar ese tipo. Los milagros confirmaron a Cristo
porque Dios estaba con él y el Señor sigue estando con el Señor Jesús. Número 2. Voy a ir rápido, gloria al Señor. Así que quiero que esta es una enseñanza, gloria al Señor. Espero que los hermanos, gloria al Señor, y los amigos puedan, gloria al Señor, ser lo más práctico. Voy a intentar de ser yo lo más práctico, gloria al Señor, para que los hermanos puedan escuchar, gloria al Señor. Pero mi mensaje principal es para los cesacionistas, los que creen que no hay milagros para hoy, gloria al Señor, pero que vean lo que el Señor Jesús dijo de los milagros. Porque no es lo que el hombre enseña, es lo que la palabra de Dios enseña, lo que Jesús habló de los milagros. Así que me dirijo a ellos principalmente. Y en segundo lugar, me dirijo, gloria al Señor, a los hermanos pentecostales, para que sepamos que nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, nos enseñó, gloria al Señor, concierne a los milagros. Así que, número 2, Jesús es de Dios. Amén. El propósito de los milagros, gloria al Señor, es de que Jesús es de Dios. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Volviendo a confirmar, gloria al Señor, hermanos, Dios les bendiga a cada uno que nos está, que está viendo este video. Amén. En San Juan capítulo 9, versículo 31 al 33. Eso es lo que acaba de leer, gloria al Señor. San Juan capítulo 9, 31 al 33. Confirma de que Jesús es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que, gloria al Señor, que Dios no oye a los pecadores. Hablando de un ciego que fue sanado, gloria al Señor, por el Señor Jesús. Y dice claramente de que eso demuestra, gloria al Señor, que Jesús es de Dios, gloria al Señor, por los milagros que se han hecho. Número 3. Dios ha enviado a Jesús. ¿Por qué Jesús obraba milagros? Jesús obraba milagros, número 3, porque Dios ha enviado a Jesús, porque el Dios Padre envió al Señor Jesús. San Juan capítulo 5 y versículo 32 dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús dice: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque dice, gloria al Señor, que dice que las obras que él hace dan testimonio de que Jesús es enviado por el Padre. Gloria al Señor. Así que vemos claramente, hermanos, de que los milagros, el propósito de los milagros es identificar a la persona de Cristo. Gloria al Señor. Y vamos a explicar esto, por qué es esto muy importante. Gloria al Señor. Quiero que eso quede muy claro, gloria al Señor, que los milagros del Nuevo Testamento son para confirmar a la persona y la obra del Señor Jesús. Gloria al Señor. Número 4. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Número 4. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Gloria al Señor. Amén. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, estoy leyendo, perdón, hermanos, Mateo capítulo 9 y versículos 6, 7 y 8. Gloria al Señor. Voy a intentar tal vez estoy yendo un poco rápido. Gloria al Señor. Voy a intentar de ir un poco más despacio. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9 y versículos 6 al 8 dice claramente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria al Señor. Amén. Habla claramente, gloria al Señor, en el libro de Mateo capítulo 9, del 6 al 8, gloria al Señor, amén,
de que se puede, de que Jesús, gloria al Señor, obró milagros para demostrar que Jesús puede perdonar pecados. Amén. Los milagros confirman que Jesús tiene el poder, tiene la autoridad, gloria al Señor, de perdonar pecados, gloria al Señor. Entonces, como hablé al principio, gloria al Señor, vamos a intentar de resumir de vuelta un poquito más, gloria al Señor. Hay una doctrina que se llama cesacionismo. Y las personas que creen en esta doctrina se llaman cesacionistas, gloria al Señor. Y ellos creen que los dones, que la obra milagrosa, gloria al Señor, los milagros, los prodigios, las señales, gloria al Señor, que se obraron en el tiempo de Jesús, era solamente para Jesús, y los milagros y los prodigios y las señales que se obraron en el libro de los Hechos, ellos creen que solamente era para la iglesia apostólica. Pero yo como pentecostal y como muchos otros cristianos creemos claramente que la palabra de Dios enseña que los dones no era para la iglesia, para la era apostólica, solamente para los apóstoles. No era para confirmar a los apóstoles. Los milagros, las señales, los prodigios, gloria al Señor, eran para confirmar a Cristo. Los cesacionistas dicen que hoy no puede haber milagros porque los milagros solamente eran para los apóstoles, para confirmar a los apóstoles. Y nosotros los pentecostales decimos que eso no es así, que los milagros, las señales, los prodigios eran para confirmar la obra de Cristo, para confirmar a Cristo. Y cuando se obran milagros, cuando se obran sanidades, cuando hay señales, cuando hay prodigios, esto se hace para confirmar a la persona de Cristo, para confirmar a Jesús. Gloria al Señor. Entonces nosotros los evangélicos pentecostales creemos firmemente que los milagros no eran para confirmar a los apóstoles. Los milagros son, y gloria al Señor, hasta el día de hoy, para confirmar que Jesús, gloria al Señor, es que Dios está con Jesús, que Jesús es de Dios, que Jesús es enviado por Dios, número 3. Y número 4, que vamos ahorita, gloria al Señor, Jesús tiene poder, tiene autoridad para perdonar los pecados, gloria al Señor. Número 5, gloria al Señor. Jesús es aprobado por Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 22, gloria al Señor, dice así. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Gloria al Señor. Aquí hablando en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, hablando el apóstol Pedro, dice, hablándole a los israelitas, porque había descendido el Espíritu Santo de Dios, le dice, Jesús, varón aprobado por Dios, con las maravillas, con los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea que Dios Padre confirma de que Jesús es aprobado. ¿Por qué? Porque Dios Padre obró milagros a través del Señor Jesús. Eso lo dice, como lo acabamos de leer, en Hechos capítulo 2, versículo 22. Gloria al Señor, amén. De que, gloria al Señor, aleluya, de que Jesús es aprobado por Dios. Entonces, como vuelvo, gloria al Señor, a afirmar, gloria al Señor, nosotros los pentecostales creemos que los milagros, las señales, los prodigios son para confirmar exclusivamente la obra y la persona del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, los cesacionistas dicen que los milagros, las señales, los prodigios, todo fue para comprobar, para confirmar, quiero decir, ¿cómo se llama? Gloria al Señor, aleluya, para confirmar a los apóstoles, gloria al Señor, pero nosotros no creemos eso.
Los milagros eran, gloria al Señor, para confirmar la obra y la persona de Cristo. ¿Que Dios hizo milagros para confirmar a los apóstoles? Claro que sí. Claro, Dios pudo, gloria al Señor, y Dios lo hizo así. Dios usó milagros para que los apóstoles fueran confirmados, pero los milagros ese no es el principal propósito. Vemos claramente ya 5 veces, gloria al Señor, 5 versículos bíblicos. San Juan 3:2, San Juan 9, del 31 al 33, San Juan capítulo 5, versículo 32, Mateo capítulo 9, del 6 al 8, y ahorita que estamos leyendo, Hechos 2:22, vemos que la palabra de Dios continúa y sigue repitiendo y repitiendo y confirmando que los milagros, amén, el propósito principal en el Nuevo Testamento es para confirmar la obra de Cristo. Así que yo animo a todos los pentecostales que oremos para que Dios haga sanidades, que oremos para que hagan milagros, que oremos para que Dios manifieste su poder, porque cuando nosotros somos usados por Dios para obrar milagros, gloria al Señor, entonces nosotros estamos glorificando al Señor Jesús. Nosotros estamos exaltando el nombre del Señor Jesús, gloria al Señor. Hay que orar para que la gente mire, gloria al Señor, que el Señor Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para sanar. Jesús tiene poder para obrar. Jesús tiene el poder, gloria al Señor. Y por eso vemos constantemente, gloria al Señor, que la Biblia confirma, gloria al Señor, que los milagros son para la obra para la confirmación del Señor Jesús. Me faltan 4 versículos más, gloria al Señor. El número 6. El propósito de los milagros. El Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Mira lo que dice San Juan capítulo 10 y versículo 37 y 38. San Juan capítulo 10, 37 y 38. Dice así. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire, Jesús le dijo esto a los fariseos. Jesús le dijo esto a los discípulos. Él les dijo, las obras que yo hago confirman que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Volvemos a ver de vuelta que los milagros, el propósito de los milagros es confirmar, gloria al Señor, la persona y la obra del Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. Y la doctrina del cesacionismo enseña que los milagros solo eran para los apóstoles, solamente era para la iglesia primitiva, y de que era para confirmar a los apóstoles. No, cuando los apóstoles hicieron milagros, confirmaron que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso y que Dios está en él y él en Dios. Gloria al Señor. Número 7, gloria al Señor. Jesús ha traído el reino de Dios. ¿Por qué Jesús obraba milagros? Bueno, Jesús obraba milagros porque Él trajo el reino de Dios. El libro de Mateo, capítulo, gloria al Señor, 12, versículo 28. Dice así, Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y también usted lo puede leer en Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice que Él, por el Espíritu de Dios, gloria al Señor, aleluya, Él dice que echó fuera demonios, obró un milagro. Y dice, gloria al Señor, que eso significa que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado, gloria al Señor. Número 8, gloria al Señor. Jesús es el Mesías, gloria al Señor. Vamos a leer aquí algo grande, gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 7 y versículo 18 al 23. Lucas, capítulo 7, del 18 al 23, dice así. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas.
Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los varones vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú, gloria al Señor, eres tú el que había de venir, gloria al Señor, o esperamos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: oíd, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto confirma que Jesús es el Mesías, porque la Biblia habla claramente, si nosotros leemos, gloria al Señor, las profecías del libro de Isaías, habla que el Mesías traería sanidad, que el Mesías abriría los ojos de los ciegos, gloria al Señor. Y habla claramente, gloria al Señor, amén, de que el Señor Jesús, gloria al Señor, obró estos milagros, obró estas sanidades, amén, para confirmar que Él era el Mesías. Número 9, gloria al Señor. Ya vamos a estar terminando, gloria al Señor. Número 9. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús obró milagros, gloria al Señor, para demostrar, para comprobar, para confirmar que Él es, gloria al Señor, el Hijo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 29 al 33, dice así: y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: varón, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro se bajó de la barca porque Jesús le llamó. Empezó a caminar sobre las aguas y dice que él después empezó a hundirse porque él empezó a notar lo que había a su alrededor, la gran tormenta. Jesús le rescató, hermanos, y ahí Pedro y los demás se dieron cuenta. Entonces los que estaban en la barca, o sea, los apóstoles, vinieron y le adoraron al Señor Jesús, diciendo: verdaderamente eres hijos de Dios. Los milagros solo sirvieron para exaltar a la persona de Jesús y su mensaje. Los evangelios no muestran que los milagros eran para confirmar a los apóstoles, gloria al Señor, sino que los evangelios demuestran, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, demuestran que los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, la obra milagrosa, el ministerio milagroso, gloria al Señor, del Señor Jesús en la tierra, era para comprobar la persona de Cristo. Entonces nosotros como pentecostales tenemos que orar fervientemente, hermanos. Tenemos que orar fervientemente, gloria al Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del bautismo del Espíritu Santo de Dios, amén, para que uno pueda, gloria al Señor, para que Dios nos pueda usar para los milagros. ¿Para qué? Para que confirmemos la obra, gloria al Señor, del Señor Jesús. Para eso, gloria al Señor, amén, para que podamos confirmar la obra, gloria al Señor, maravillosa y grandiosa del Señor Jesús. Y voy a dar un resumen más, gloria al Señor. Los cesacionistas dicen que los milagros eran solamente para los apóstoles, para la era de los apóstoles, para la era de la iglesia.
para el tiempo de Jesús, pero vemos claramente que los evangelios, que los apóstoles enseñan claramente que los milagros son para confirmar la obra y maravillosa persona del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, que esto sea un estudio de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, mire de vuelta el video, gloria al Señor, en YouTube, gloria al Señor, y traiga papel y lápiz y escriba cada versículo, gloria al Señor, amén, porque esto es, hermanos, para que todos nosotros, gloria al Señor, seamos edificados y podamos ver el poder de Dios. Queremos ver más el poder de Dios. Queremos que el poder de Dios se manifieste más, gloria al Señor, amén. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios para que Dios, gloria al Señor, se pueda mover. En el nombre maravilloso de Jesús, su hermano Oscar Rodríguez, bendiciones a cada uno de los hermanos que me van a ver. Gloria al Señor.